Bueno, estamos en la presentación del Frente Guazú acá en Buenos Aires. ¿Cómo analiza esta futura elección en el Paraguay, usted como candidato del Frente? Con optimismo, sin duda, en relación a lo que el pueblo paraguayo hoy está buscando. Es más que confiado en que las voluntades de los paraguayos están con la democracia, están con una integración soberana, están con una búsqueda de un modelo económico y un nuevo modelo social que permita convivir de un modo diferente, que permita convivir de un modo más armónico, más solidario entre los paraguayos, pero al mismo tiempo con mucha sospecha. Estamos viviendo un gobierno de facto, es un gobierno impuesto por la fuerza, no en base al voto popular o incluso al respeto del derecho mismo. Y por lo tanto eso que les hace tener el monopolio del poder político, el monopolio del poder judicial, el monopolio del poder legislativo, el monopolio del poder electoral, nos hace ver con sospechas acerca de que aquellos elementos que hacen a una libre y real y soberana expresión del pueblo paraguayo podamos llevar a cabo el 21 de abril. Pondremos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación a fin de avanzar en la organización que permita garantizar, pero los obstáculos a vencer desde el punto de vista de la seguridad electoral, a fin de que la voluntad del pueblo se traduzca realmente en un correcto veredicto electoral, nos tiene muy preocupados. Desde luego eso no hace que bajemos la guardia ni que dejemos de prepararnos, vamos a insistir con eso, pero sí suficientes sospechas hay de que estos golpistas que hoy están en el gobierno y que tienen el monopolio del poder no tendrán ningún empacho en intentar un fraude en mayor o menor escala de acuerdo a las necesidades. Y ese fraude no va a ser entre ellos, no va a ser entre los partidos de la trilogía golpista. El fraude va a ser fundamentalmente orientado hacia el Frente Guazú, que es la fuerza política que da una alternativa diferente, que da una formulación política diferente, que ofrece un programa absolutamente diferente a los partidos, y que por lo tanto se convierten en sus enemigos reales. Ellos compiten, hacen mucha estridencias de carácter demagógico, pero los dos proyectos de sociedad que están confrontados hoy en el Paraguay es el Frente Guazú y por otro lado todos los demás partidos tradicionales. Usted recién en la conferencia pensaba también una cuestión superadora, si se quiere, de lo que fue el gobierno de Lugo, donde ve las falencias de lo que ha pasado y cómo piensa hacia el futuro esta nueva propuesta. En el gobierno de Lugo muchas cosas no lo hemos hecho por limitaciones propias, otras no nos dejaron hacer y otras directamente se opusieron en forma tenaz. En el Paraguay, por dar algunos ejemplos, es necesaria una reforma fiscal. Es un país con un estado débil porque justamente la presión impositiva es muy baja, es la más baja del continente, tenemos apenas un 12% de presión fiscal. Los ojeros, y cuando uno habla con los argentinos, no lo pueden creer, ¿verdad? Los ojeros, los exportadores de soja, no pagan ningún impuesto en el Paraguay, ¿verdad? Es un paraíso extraordinario desde el punto de vista fiscal. No creo que ningún otro país del mundo y de América en particular y de la región tengan un excedente tan grande y sin embargo se niegan a contribuir con el Estado paraguayo para su desarrollo, para su mayor capacidad de actuar en la sociedad. Entonces, la pregunta que venía en relación a lo que tenemos que mejorar depende de las condiciones políticas. Estamos en condiciones de hacer un mejor gobierno porque primero hemos pasado por una experiencia muy enriquecedora. Segundo, hemos capacitado a muchos compañeros y compañeras en la gestión de gobierno. Tercero, el arte del gobierno, que es una mezcla, una conjunción entre administración y arte político, hoy día lo tenemos más entendido, más desarrollado. Y también desde el punto de vista institucional, donde vamos a tener un parlamento con una presencia mayor. Fernando Lugo va a encabezar nuestra lista de senadores. Eso va a permitir de que toda aquella expectativa social que exista en relación a consolidar un proceso de cambio se exprese electoralmente también en una candidatura para el Senado y para las diputaciones, que nos permita tener también una fuerza representativa en el Parlamento a fin de colaborar con el gobierno por un lado y por otro lado
a desmotivar a elementos golpistas que siempre habrán en el Paraguay en los sistemas, en los partidos tradicionales. Por último, le preguntaría, desde la Argentina también nos llamó la atención cómo se dio este golpe de baja intensidad. Nos cuesta entender cómo logró el triunfo, qué nos puede explicar para entenderlos nosotros, ¿no? Cómo fue lo que pasó ahí, la resistencia que hubo, que no hubo, cómo pasó eso. Sí, fue de baja intensidad en cuanto a la respuesta. Yo diría que de alta intensidad en cuanto a los golpistas que inician con una matanza, luego con una estridente y ensordecedora campaña mediática atribuyendo al gobierno esta matanza, paralizando a la sociedad ante un hecho de consecuencias enormes, ¿verdad?, en cuanto a sufrimiento humano, lo que significaba en términos de convivencia, y con un parlamento que tenía el segundo capítulo de esta obra, ¿verdad? La resistencia no se pudo dar, una por limitaciones en cuanto al tiempo, ¿verdad?, y otra también por algunas limitaciones políticas para encarar una situación extrema y al ritmo y a la velocidad con que venían los acontecimientos. Diría que hubo una obra de relojería de parte de los golpistas. Este es un reconocimiento a un arte maquiavélico, te diría, donde detrás de un ropaje pseudo legal establecen una férrea tiranía como es la que hoy está sometiéndose al pueblo paraguayo. Y por otro lado, sí reconocer de que nuestra reacción tendría que haber sido más decidida, más movilizadora, y que eso sirviera como disuasivo a los golpistas. Sintió el apoyo suramericano también muy fuerte para esta condena, ¿no? Fue un elemento fundamental en las horas del golpe, la presencia latinoamericana solidaria, firme, presente, que se mantiene hasta el día de hoy, que no ha sido solamente un hecho circunstancial de aquellas horas trágicas, sino realmente se mantiene hasta hoy, porque la integración latinoamericana, pensarla así en sistemas democráticos, es una integración inviable. O sea, la integración latinoamericana tiene su elemento de unión, el hilo que une a los países latinoamericanos para tener un hermoso collar latinoamericano, es justamente el hilo de la democracia. Eso es un elemento fundamental y eso lo entienden los gobiernos y los pueblos latinoamericanos, que hoy condenan en forma unánime, siguen condenando en forma unánime a este gobierno golpista.